¿cuántos leyeron el capítulo de hoy? Muy bien, Vero, vamos, Vero, Charlie también. ¿Quién más? Bueno, no importa. Están perdonados porque se levantan temprano, preparan las cosas para la iglesia. Pero hoy nos tocaba ¿cuál? Lucas capítulo 5. Así que créanme, no voy a decir casualidad porque para el Señor no hay casualidades, pero justo había pensado en una palabra en Lucas 5 y dio la casualidad que hoy la leímos. Así que mejor imposible. Si tienen sus Biblias ahí, vayan a Lucas 5, a sus celulares, Biblia. Y le puse por nombre Un encuentro en alta mar. Vamos a ir al capítulo 5, obviamente, versículos 1 al 11. Y vamos a ir ahí de a poquito. Vamos a ir versículo a versículo, leyendo a ver qué el Señor nos tiene preparado para hoy. ¿Arrancamos? ¿Sí? Dice, versículo 1, vamos a ir de a poquito. Un día estaba Jesús a orillas del lago, ¿dónde? De Genesaret, o bueno, algunos según la versión puede llegar a tener otro nombre, ahora vamos a ver por qué. Y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Bueno, el lago de Genesaret puede, a veces, como les decía, según la versión, por ahí podemos encontrarlo con distintos nombres. Por ejemplo, el mar de Tiberias, el mar de Genesaret o también el mar de Galilea. Es el mismo, nada más que depende a veces de la costa donde uno se paraba, como era bastante grande, cambiaba el nombre. Pero estamos hablando siempre del mismo. Si bien en ese tiempo le decían mar, no era un mar en realidad. Lo que pasa es que era un lago tan grande que tenía aspecto de mar, parecía un mar, pero en realidad era un lago de agua dulce, pero para los habitantes de aquella región en ese momento era un lago muy grande, que aproximadamente estaba a 110 metros debajo del nivel del mar, y en ese entonces era una fuente económica, digamos, era un lugar donde se explotaba económicamente con la pesca, obviamente, y era una de las principales fuentes de comercio, de empleo de ese lugar. De ahí que algunos de los discípulos de Jesús, ya saben, eran pescadores, bueno, trabajaban ahí, ese era su lugar de oficina, de trabajo. Y en este mismo mar de Galilea o mar de Genesaret o lago, ocurrieron varios milagros. Para nosotros también es famoso por eso. ¿Se acuerdan qué cosas pasaron ahí? Algunos milagros que ocurrieron ahí. Uno es el que vamos a ver hoy, no vale decir ese, obviamente. Pero pasaron otros. ¿Quién se acuerda alguno? Pero en el agua, ahí en el mar, ¿qué pasó? Pedro caminó sobre el agua con Jesús, ¿no? Jesús ahí vino caminando y Pedro le salió al encuentro del agua. ¿Qué más? Hubo 2 pescas milagrosas, ¿sí? Una que vamos a ver ahora. Y otra más, ¿se acuerdan? Señor, ¿te das cuenta que nos estamos ahogando? ¿Se acuerdan de ese? La tormenta ahí en alta mar. Bueno, así que este mar es bastante, o este lago es bastante famoso. Y me gusta porque Lucas resalta muchos detalles de lo que hoy vamos a ver, que los otros evangelios por ahí lo pasan un poquito más por alto o lo comentan más brevemente, ¿no? Sin embargo, Lucas, como leímos en el capítulo 1, ¿qué dice cuando arranca? Oh, excelentísimo Teófilo, tal como vos escuchaste esto, yo averigüé todo minuciosamente, con mucho esmero, te lo escribo para que vos tengas seguridad de que todo eso que te contaron es cierto. Así que Lucas es bastante detallista, por eso vamos a ver muchos detalles que los otros, Mateo, Marcos y Juan, por ahí lo comentan así a la pasada. Entonces, ¿qué leímos en el primer versículo? Eso, que estábamos situados en el mar de Galilea y que Jesús estaba predicando frente a una multitud. Y la verdad es que esto es algo que iba a ocurrir varias veces, ¿no? En la vida o en el ministerio de Jesús. Siempre apretujado ahí entre la gente, hablándole a muchas personas. Era algo común, que la gente se agolpe alrededor de él. ¿Por qué? Porque muchos iban en busca de un milagro, iban en busca de quizás llevando a alguien que estaba endemoniado para que el Señor lo libere, o iba para escuchar esa palabra, ese mensaje que solo Jesús en ese tiempo podía dar, que era que el reino de Dios se había acercado, que había perdón de pecados, era un mensaje de salvación. Así que mucha de esa gente venía por las diferentes causas, ¿no? En busca de un milagro, una sanidad, escuchar la palabra de salvación, ser liberado. Pero el texto continúa y dice en el versículo 2 que Jesús, mientras estaba hablando,
vio 2 barcas de los pescadores, ¿sí?, que habían dejado ahí en la playa mientras lavaba sus redes. Plena tarea, estaban ahí, mientras había algunos que estaban prestando atención, escuchando a Jesús. Bueno, quizás los pescadores también estaban prestando atención, pero estaban abocados a la tarea. ¿Cuál era esa tarea? La que nos dice ahí, que estaban limpiando las redes. Y esto era muy importante para el pescador. ¿Por qué? Primero había que limpiarla de las algas. ¿Se escucha bien, no? Sí. Había que limpiarla de las algas, de toda esa mugre que a lo mejor al ir arrastrando la red se ensuciaba, obviamente. A veces se rompía. Entonces era importante después de cada jornada limpiarla, remendarla, si no los peces se iban a ir por un agujerito, o mismo el peso, la suciedad quizás iba a entorpecer la pesca. Así que ellos estaban ahí. ¿Quién estaba? Pedro, Jacobo, Juan, ¿se acuerdan que eran los empresarios, los que tenían ahí la empresa de la pesca? Los hijos de Zebedeo, ¿no? Jacobo, Juan, Pedro, su hermano Andrés. Todos pescadores con experiencia, según lo que sabemos. Así que ellos estaban ahí. Mientras Jesús estaba predicando, ellos estaban trabajando. No sé qué hora sería, pero me imagino que a lo mejor haría un poquito de calor como ahora, ¿no? Al rayo del sol. Porque habían pescado de noche y me imagino que a la mañana, a media mañana, ya estaban ahí preparando las redes de vuelta. Miren lo que dice el versículo 3. Jesús se subió a una de las barcas. ¿Que a quién pertenecía? A Simón, que era Pedro, ¿no? Simón Pedro. Dice que se subió a su barca y le pidió que la alejara un poquito de la orilla. Luego se sentó en la barca, ahí se armó un púlpito bastante original, a mí no se me hubiese ocurrido nunca, pero bueno, el Señor se sentó ahí y continuó, mejor dicho, con lo que estaba hablando. Me imagino que a lo mejor estaba tan agolpado, había mucho barullo, entonces ¿qué hizo? Se alejó un poquito de la orilla, se sentó y empezó a hablar. Y hay algo muy interesante que la verdad no les puedo afirmar que es así, pero una vez, hace unos años, escuché una investigación que se hizo acerca de este momento, que dicen que Jesús no fue al azar, que eligió alejarse un poco, sino que realmente lo que sucedía era que el agua, o mejor dicho, el sonido rebotaba de mejor manera en el agua, entonces permitía que se escuche más. O sea, el Señor siempre inteligente. Además de que tendría un vozarrón importante, porque hay que hablar para una multitud, o sea, al que está allá lo último. Yo si estuviera sin micrófono, a lo mejor allá César me escucharía apenas, ¿no? El Señor se ve que tenía una voz potente, además de usar este truquito de que el sonido rebote ahí en el agua. Un genio, la verdad. Y eso a mí me encanta porque digo, Jesús tenía bien establecidas las prioridades. Él sabía bien a qué había venido. Había venido a predicar la palabra, entre otras cosas, ¿no? Entonces, por eso tomó estas acciones. Dijo, bueno, vamos a hacer las cosas bien. Por ahí no me están escuchando, me alejo. Voy a predicar, voy a usar este truco. Espectacular. Pero hay algo más. Hay algo más que me llama la atención de varias, no solo de esta vez, sino de otras situaciones en las que vemos a Jesús trabajando ahí a full en su ministerio. Y era esta capacidad de obrar con doble propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Y a mí esta parte me encanta, me vuela la cabeza. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Jesús, en un momento, en Juan, en el Evangelio de Juan, él dice, bueno, vamos a volver a Galilea, pero me es necesario pasar por Samaria? ¿Y qué pasó cuando pasó por Samaria? ¿Se acuerdan? Juan capítulo 4. ¿Con quién se encuentra? En una fuente de agua. Con la samaritana. Entonces, ahí vemos. Él dijo que tenía que ir a Galilea, o sea, sí, tenía que ir allá, tenía un plan, tenía un propósito, pero de pasada no fue al azar. Todos sabemos que no fue al azar. Jesús sabía, él quería encontrarse con esa mujer porque iba a haber una transformación en su vida y de hecho, de esa charla nosotros íbamos a aprender unas cosas impresionantes. Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, que si bebemos de su agua vamos a tener una fuente de agua viva que brota dentro nuestro, que nunca más vamos a tener sed. Otro ejemplo, y lo mencioné hace un ratito, Jesús dice, muchachos, vamos a embarcarnos que necesito ir a Gadara. ¿Qué había en Gadara? Un gadareno. El endemoniado, ¿se acuerdan? ¿Pero qué pasó en el medio? La tormenta. ¿Y qué pasó en la tormenta? Los discípulos, ¿qué aprendieron? Que Jesús tiene poder absoluto para calmar una tormenta, que no hay nadie que se le plante al Señor. Entonces Jesús iba a ir a liberar a un endemoniado,
pero ese doble propósito ahí en el caminito iba a aprovechar e iba a hacer otra cosa. Otro ejemplo, ¿se acuerdan? Lo viene un hombre a llamar a Jesús desesperado, mi hija se murió, tiene 12 años, necesito que vengas, por favor. Bueno, Jesús le dice, vamos. Y en el camino, ¿qué pasó? La mujer con flujo de sangre, ¿se acuerdan? Entonces Jesús fue a un lugar, pero de pasadita, metió otro milagro, diríamos, ¿no? Me encanta esto, porque Jesús no desperdicia un minuto, no desperdicia un momento. El último, Jesús dice, bueno muchachos, iba de acá para allá, ¿no? Los muchachos caminaban, vamos a Jericó. Llegando a Jericó, miran un árbol y había un peticito subido ahí que estaba a ver quién es este que viene. ¿Y qué le dice a Zaqueo? Zaqueo, bajá que necesito quedarme en tu casa. Entonces, Jesús estaba yendo a Jericó, pero de pasadita lo encontró a Zaqueo. Y también en la casa de Zaqueo pasó algo impresionante. Zaqueo se arrepiente, él dice, yo me arrepiento, voy a devolver todo y más. Entonces, es hermoso esto. Ahora te pregunto, y tomate 2 segundos y hacé memoria. ¿Te pasó alguna vez este doble propósito de Jesús? No sé, por ejemplo, ibas a visitar a alguien que estaba medio bajoneado y vos dijiste, bueno, no, voy a ir allá, le voy a llevar una palabra de aliento. Y terminás siendo bendecido vos. O te pasa algo en el camino que te bendice. ¿No les pasó alguna vez? Sí, ¿cómo que no? Muchas veces nos pasa. A veces por ahí no estamos tan atentos. Pero Jesús no desaprovecha en ningún momento si nosotros estamos ahí atentos a lo que Él quiere hacer. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Seguro? Bueno, entonces Jesús estaba predicando, pero no solo estaba predicando a la multitud. Había otro doble propósito ahí. Y era hacer algo en la vida de Pedro. Hacer algo en la vida de los pescadores. Y acá es donde viene la parte más linda. Me encanta porque Jesús, ¿qué dice? Bueno, Pedro, vení, préstame tu barca, me voy a subir, anda un poquito a la orilla, pero dice, miren, el versículo 4, cuando terminó de hablar Jesús, le dijo a Pedro o a Simón, lleva la barca un poco más adentro, a aguas más profundas, a la parte más honda, y echá ahí las redes para pescar. Me imagino a Pedro, ¿no? En ese momento. Pero antes de ir ahí a ese punto, al quid de la cuestión, como dicen, me encanta ver a Jesús involucrándose en la vida cotidiana de las personas. Entre comillas, saliendo de la iglesia, que estaba ahí con la multitud, y se metió en la oficina de Pedro. Se metió en la barca, podría ser, no sé, de qué trabajás, pero tu auto, el camión, el negocio, ¿no? Ahí Jesús va fuera de la iglesia también. Me encanta pensar esto de que nuestra vida espiritual no transcurre solo en la iglesia. Arranca el lunes también, que a veces nos cuesta el lunes arrancar, pero algo que no me canso de repetir y que me encanta siempre resaltar es esto tan maravilloso que, por supuesto, estoy convencido que fue un movimiento del Señor, ¿no? Pero la reforma, los reformadores, una de las cosas que más promovieron fue esto de que el creyente era creyente en la iglesia y fuera de la iglesia. El zapatero era espiritual también. No sé, hoy cualquier oficio. Podés ser espiritual en tu oficio. No necesariamente en las 4 paredes de la iglesia transcurre la vida espiritual. No hay un divorcio entre la vida espiritual y la vida secular. Somos creyentes todo el tiempo. El domingo, el lunes, el martes, el miércoles. Y tenemos un claro ejemplo acá, que Jesús se mete ahí con Pedro. Se mete a trabajar, digamos, de alguna manera. Entonces le dice, vamos mar adentro y echá las redes. No sé, a mí me imagino Jesús me diría, trabajando con la refrigeración, Dani, regulá esta válvula en 17 PSI y probá ahí a ver qué pasa. Bueno, vamos a probar, Señor. Entonces, ahí lo vemos a Jesús animando a Pedro a ir a aguas más profundas. Pero acá, en el versículo 5, empieza la cosa. Miren lo que dice Pedro. Maestro, hemos estado trabajando durante toda la noche y no hemos pescado nada. O sea, no dice, yo me voy a lo que dice la palabra. Dice nada. Para mí nada es nada. No es un pececito, sacamos 2 cornalitos, un pejerrey. No, nada. O sea, estuvimos toda la noche y nos pescamos nada. Entonces, perdón. Pero me encanta lo que dice después de eso. Pero como tú me lo mandas, o en otra versión, en tu palabra, voy a echar las redes. Entonces Pedro, me gusta la actitud de Pedro, primero porque fue sincero. Evidentemente estaba en él obedecer, porque no se opuso, en ningún momento cuestionó lo que el Señor le dijo.
Pero le aclaró que habían estado pescando toda la noche. Yo no sé, a lo mejor Pedro quiso expresarle esa frustración que sentía, de decir, laburé toda la noche y no sabés lo cansado que estoy. O a lo mejor Pedro quería decirle también, maestro, yo me dedico a la pesca hace tantos años, o sea, yo tengo muy clarito que si ahora metemos la barca mar adentro, no va a salir nada porque la cuestión es a la noche, porque los peces, la marea, la luna, ¿no? El que sabía pescar era Pedro. Pero sin embargo, él fue sincero y le dijo, Señor, yo pienso esto, ¿no? Para mí, estuvimos toda la noche y no pescamos nada. Pero hay otra actitud de Pedro y esa es la que me encanta. Pedro era un hombre de fe. Muchas veces le damos con un caño, pobre Pedro. Pero Pedro era un hombre de fe. Porque ¿qué dijo siguiente a eso? Pero porque vos me lo decís, Señor, yo lo voy a intentar de vuelta. Contra mi pronóstico, contra mi sabiduría, contra mi experiencia, yo lo voy a intentar de vuelta. Yo lo voy a intentar de vuelta. No se olviden, como decíamos antes, que Pedro fue el que caminó sobre el agua. Ninguno de los otros se animó a poner un piecito abajo. Entonces Pedro era un hombre de fe y eso es digno de imitar. Esa fe viva que lo llevó a caminar sobre el agua, aunque después por ahí sí, se hundió un poco. Bueno, ¿quién no trastabilla? ¿Quién no duda en un momento? Pero tuvo la iniciativa, aceptó ese desafío por parte del Señor. Y la verdad es que algo que pensaba es que vieron que ahora todo es muy resultadista, ¿no? Hoy en día la vida es absolutamente resultadista. Si te va bien, 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 y si te va mal, lo vemos en el fútbol, por ahí más claramente, ¿no? Técnico que pierde 3 partidos seguidos, chau, vuela. Y lamentablemente, a veces nosotros caemos en el error de por ahí contagiarnos de una fe resultadista. Muchas veces nos cruzamos con personas que a lo mejor te cuentan todas las buenas, te cuentan todas las victorias, pero no te cuentan las derrotas o las más o menos. Y parece que la fe de ellos es esa que está ahí, la fe superlativa. Y no. Hay mucha fe en la actitud que tuvo Pedro. Que aunque había estado pescando toda la noche, que aunque quizás estaba frustrado, que aunque quizás estaba cansado, decidió volver a intentarlo. Hay mucha fe cuando estás cansado, cuando quizás la vida se pone dura, y te dan ganas de tirar la toalla, pero decís, lo voy a intentar una vez más, me voy a levantar de vuelta. Y lo voy a hacer en el nombre del Señor. Ahí hay mucha fe también, mucha fe. Así que te animo si hoy estás cansado, frustrado, agotado. Levantá tus ojos al cielo, respira hondo y decís, Señor, lo voy a intentar de vuelta, en tu nombre. Acá voy otra vez, acá voy otra vez. Eso también es fe, eso también es el fruto de Dios en nuestras vidas. Diciembre es un año siempre de balances. Uno, mira para atrás, empieza a redondear el año, qué hice, qué no hice. A lo mejor muchas cosas buenas, hiciste, terminaste, te propusiste hacer algo, lo culminaste, espectacular. Pero muchas veces también hay cosas que estuvimos pescando toda la noche y no salió nada. O pescando todo el año, si querés decirle, y no salió nada. Entonces, uno en este tiempo hace un poco esas reflexiones, esos balances. No sé quizás en qué estuviste pescando toda la noche sin fruto. A lo mejor en una debilidad en tu carácter, que todo este año estuviste luchando por cambiarla y se complicó, no pudiste. A lo mejor fue algún asunto en tu familia difícil, que parece que no avanza, que no cambia, y estuviste ahí tirando la red una y otra vez. O algún objetivo personal que te propusiste y no lo pudiste lograr. O a lo mejor tu comunión con Dios estuvo ahí media flojita y te costó buscar de Dios este año, proponerte una rutina o un hábito, mejor dicho. O a lo mejor una debilidad o un pecado con el que quizás estás luchando y que está ahí oculto, guardado en tu corazón. Hoy Jesús está parado al lado de tu barca. Se quiere subir, te quiere llevar mar adentro y quiere que vuelvas a echar la red. Nunca es tarde, no importa lo que pasó todo el año. Hoy hay una nueva oportunidad de volver a echar la red. ¿Te animás a hacerlo? ¿Te animás a decirle, Señor, estuve pescando todo el año en esto, pero la verdad no pude, pero hoy voy a volver a echar la red? Y sé que Dios va a hacer algo. Vale la pena volver a intentarlo cuando Él lo dice. Siempre vale la pena volver a intentarlo. A lo mejor no va a ser en el primer intento, a lo mejor no va a ser en la primera red que tires, o a lo mejor no va a ser de la manera que vos querés que sea. Pero a veces Jesús, en ese que estás echando la red, va cambiando algunas cositas, porque Jesús siempre cambia las cosas para tu bien.
A lo mejor mientras estás echando la red vas a tener que decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. O vas a decir, Señor, más de vos y menos de mí. Pero volvé a echar la red. Volvé a echar la red en su nombre. Hay una imagen que le quiero compartir. Espero que se vea bien. Hermosa, que la vi. Después, si quieren, la puedo compartir en el grupo de facilitadores y la comparten en el grupo de vida. ¿Se entiende más o menos? ¿Llegan a leer? Si no, ahora yo la leo. Pero por lo menos vean la imagen. ¿Qué pasa ahí? Hay una barca. ¿Lo vemos a quién? A Jesús. Lo vemos a Pedro. ¿Y qué le dice Pedro? Que lo intente una vez más, le está preguntando a Jesús. ¿Se ve ahí? ¿Ven? ¿Sí? ¿Y qué pasa abajo del agua? Están todos los peces esperando ahí que Pedro tire la red para que esa red se llene y se rompa y pase todo lo que después más adelante vamos a ver. Yo no sé cuáles son tus anhelos en Dios, cuáles son los sueños que Dios depositó en tu corazón, pero cuando eches la red te puedo asegurar que van a estar todos esos peces esperando ahí para meterse en tu red. Porque cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Porque la fe siempre tiene recompensa. La fe siempre tiene recompensa. ¿Quién experimentó que la fe tiene recompensa? ¿Alguna vez? Sí, claro que sí. Me encanta, después si quieren se las puedo compartir. Bueno, y abajo obviamente está el versículo que estábamos compartiendo ahora, ¿no? Dice, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero en tu palabra voy a echar la red. Y ahí estaba toda esa banda de peces esperando para ser atrapados. Versículos 6 y 7. Así lo hicieron. Tiraron las redes y recogieron una cantidad tan grande de peces que dice que las redes, ¿qué pasó? Se rompían y es más, tuvieron que llamar a otras barcas para que los vengan a ayudar porque era impresionante, era algo que nunca habían visto. Ellos estaban sorprendidos. Ellos tenían toda experiencia en eso, pero evidentemente, y unos versículos más adelante lo dice, nunca habían visto algo así. Estaban, pero choqueados, estaban súper sorprendidos. Y pasa algo con Pedro que a mí me parte el corazón, me encanta, porque Dios siempre supera ampliamente nuestras expectativas. Y así pasó con Pedro. Y dice que él, en el versículo 8, miren, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Señor, por favor, apartate de mí porque soy pecador. Él cayó de rodillas, choqueado. Quizás hoy, en tu corazón, necesites caer de rodillas delante del Señor. Decir, Señor, la verdad es que me sorprendiste. Me sorprendés cada día de mi vida. La verdad es que estoy enamorado de vos, me caigo de rodillas delante tuyo. Pero también a veces nos pasa algo en una situación así. Y es que corremos para el otro lado. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. Porque a veces no podemos entender, como hablaba la otra vez, esa gracia tan inmensa, tan impresionante de Jesús. Y nos parece que nosotros nos vamos, le decimos como Pedro, Señor, anda para el otro lado porque esto no es para mí. Evidentemente no es para mí. Somos tercos a veces, pero sin embargo, Jesús, ahí en el versículo 10, le dice, Pedro, no tengas miedo. Yo tengo un propósito con vos, yo voy a hacer algo nuevo, voy a hacer algo distinto en tu vida. Con esa, me imagino, porque no lo dice, pero leyendo la Biblia y conociendo al Señor, me imagino que habrá sido con una voz tierna, amigable, dulce, acercándose, Pedro, vení, no tengas miedo. Como en otros momentos, ¿se acuerdan? En el monte de la Transfiguración, hay un tremendo suceso, la voz de Dios, y que se acercó Jesús y le dijo, muchachos, no tengan miedo, vengan, porque Él es puro amor, Él es pura ternura, Él es pura dulzura, porque Él sabe cuáles son nuestras debilidades y Él quiere ayudarnos y Él quiere todo el tiempo enseñarnos cosas nuevas. Quizás hay algo que Dios hoy quiere enseñarte, o en esta semana, o el año que viene, pero estate atento. Para Pedro la promesa, ¿cuál fue? Que ya no iba a ser más pescador de peces. ¿Qué iba a ser? Pescador de hombres, exactamente.
Iba a ser pescador de hombres. Ahora yo me pregunto, ahí en el versículo 11, seguimos un poquito más adelante, porque dice que llevaron las barcas a tierra, llevando las barcas a tierra, vamos a quedar ahí un cachito, llenas de peces, las redes explotadas de peces. ¿Qué pasó con esa pesca? ¿Qué pasó con esa pesca? Porque me imagino que era un dineral. O sea, ellos trabajaban de eso, o sea, era su sustento, con eso comían. No sé si comían los peces, pero los vendían y comían de lo que ganaban. Imagínense con semejante pesca. Podrían esa noche, a ver, muchachos, hoy no salimos a pescar, hoy nos vamos a comprar un vino de los más refinados, nos vamos a quedar al lado de la laguna mirando la luna, de cómo se refleja en el agua y vamos a disfrutar. Pero no pasó eso. No pasó eso. Porque, ¿qué dice el versículo que leía recién? Sigue y dice que dejándolo todo, siguieron a Jesús. Dejándolo todo. Ese todo no era poca cosa. Era su sustento, era la mayor ganancia que por ahí habían tenido en todos los años que llevaban de pesca. Pero sin embargo dice que ellos lo dejaron todo. Era mayor, el llamado del Señor siempre es mayor a quizás cosas que podamos perder. Como decía Pablo, hay algunas cosas que yo las estimo, para mí son basura con tal de seguir adelante, de alcanzar el propósito de Jesús. Perdón, está... Y si nos vamos un poquito, algunos años, unos 3 añitos y monedas adelante, vemos en Hechos 2 otro panorama ya. ¿Qué pasó en Hechos 2? Bueno, Pentecostés, vino, por supuesto, primero el Señor fue crucificado, resucitó, les dijo algo a los discípulos, ellos fueron a esperar, vino el Espíritu Santo, ahí pasó algo tremendo, y en un momento Pedro, ese Pedro pescador, se paró y dio un discurso magistral. Pedro dio un discurso impresionante. Pedro, estamos hablando del mismo Pedro, ¿eh? Y dice que, claramente la palabra dice, después lo buscan en Hechos 2 y 3, que ese día se sumaron a la iglesia, ¿cuántas personas? 3.000. ¿3? No, 3.000. Pedro, el pescador de peces, ¿fue pescador de hombres? ¿Se cumplió el llamado del Señor? ¿Se cumplió lo que le había prometido? Claro que sí. Sigue Pedro, después va y sana a un enfermo y dice para mí una de las mejores frases en el discurso, porque después vuelve a hablar y dice algo impresionante. Para mí es una frase tremenda. Dice, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Esa frase a mí me mata, es terrible. Pedro, el pescador de peces, terminó siendo pescador de hombres. ¿Se cumplió el propósito? Claro que sí, siempre se cumple. Vale la pena, como decía antes, volver a intentar, vale la pena echar las redes en el nombre del Señor. Pero voy a rebobinar la cinta. Agarro la lapicera Vic y rebobino el casete. Los que tienen algunos añitos saben de lo que estoy hablando, ¿no? Flor se ríe. No quiero mandar a nadie más al frente, pero yo llegué a esa época, aunque me vean tan joven así, pero llegué a la época del para volver atrás el cassette. Antes de llegar a Hechos 2 y 3, antes de ese Pedro pescador de hombres, hubo un proceso, no fue que clic, Jesús lo llamó, lo siguieron y Pedro pum, de repente pescador de hombres. No, pasaron un montón de cosas en el medio. Pasaron cosas, como dicen los jóvenes, ¿no? Pasaron muchas cosas. Hubo un proceso. Y me gustaría volver un poquito atrás. Vamos, si me acompañan por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 2 al 7. Vamos ahí a leer rapidito por ahí. Y para mí esto me encanta, porque es ese cierre de esa novela de amistad, ese encuentro personal de Pedro con Jesús. Recordamos ahí Lucas 5, lo que pasó, ahora vamos un poquito más adelante. El Señor fue crucificado, resucitó, se apareció a los discípulos varias veces, pero lo vemos a Pedro, no lo vemos quizás esta vez como lo vimos en Lucas 5,
o como lo vimos en Hechos 2 y 3. Lo vemos un poquito distinto. Vemos a un Pedro medio abatido, medio bajoneado, decidiendo, aunque había sido llamado para ser pescador de hombres, lo vemos queriendo volver a ser pescador de peces. ¿Se acuerdan? Él dice, muchachos, estaba con algunos de los discípulos, yo me voy a pescar de vuelta. ¿No? ¿Se acuerdan? Está acá, en Juan 21, no les estoy mintiendo, del 2 al 7. Dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, bueno, varios de los muchachos. Y Simón dijo, me voy a pescar. Los otros le dijeron, nos vamos con vos. Metieron la barca ahí y de repente, y les digo la verdad, mientras preparaba esto y lo escribía, se me llenaban los ojos de lágrimas, porque me imagino ese momento y terrible. Estaba ese Pedro ahí golpeado, él lo había negado a Jesús, estaba cargando ese peso, él estaba bajoneado Pedro. Y él va, se mete ahí en la barca y empieza a pescar y pasa algo. ¿Qué pasa? Se aparece Jesús de la orilla y les grita, muchachos, ¿tienen algo para comer? ¿Tienen algún pescadito? ¿Y qué le dicen ellos? ¿Qué le dicen? No pescamos nada todo el día. Se volvió a repetir. Me encanta Jesús diseñando otra vez una situación similar a la que se encontró con Pedro, en la cual lo llamó, porque evidentemente Pedro se había desenfocado, Pedro se había olvidado de ese llamado de ser pescador de hombres y volvió a pescar peces. Estaban todos deshechos, el Señor había muerto, sí, se les había aparecido, pero no sabían qué iba a pasar, porque hoy nosotros lo sabemos, con el diario del lunes lo sabemos, pero ellos era todo nuevo, algo estaba pasando y no sabían qué. Y dice que cuando ellos le contestan, no hemos pescado nada, Jesús le dice, tiren la red ahí del otro lado. Tiraron la red y ¿qué pasó de vuelta? Otra vez la red llena de peces. Y ahí Juan se aviva y dice, es el Señor. Y cuando Pedro se da cuenta, se tira, dice que agarró la ropa, se tiró al agua. Me imagino desesperado Pedro ahí dándose cuenta, recordando que era el mismo Jesús que lo había llamado ahí en la barca. Otra vez estaba ahí para recordarle que él no tenía que ser pescador de peces, que él era pescador de hombres. Porque esa era la promesa de Dios para él. Eso era lo que él le había prometido. Y me encanta, ahí va Pedro, me imagino que se habrán abrazado, no lo dice, no, qué sé yo. Pero encima Jesús, tan lindo, le había preparado ahí algo para desayunar. Es terrible. Y ahí viene la restitución de Pedro. Ahí viene cuando Jesús habla con él y le dice, Pedro, ¿vos me amás? Sí, Señor. Uy, perdón. Vos sabés que te quiero, ahí Pedro luchando, ¿no? Bueno, ya conocen esa historia, no me voy a meter mucho en eso. Pero lo que quería hacer Jesús era recordarle a qué lo había llamado aquel día en esa barca, en esa pesca milagrosa. A ser pescador de hombres, a ser ese Pedro que íbamos a ver en Hechos. Así que lo que quiero decirte hoy, no sé cuál es, lo repito, el anhelo que tenés en tu corazón, cuáles son los sueños que Dios puso en tu corazón. Pero aunque las cosas quizás hoy no vayan del todo bien, no te desanimes. Volvé a echar la red, porque el que promete es fiel. Quizás algunas cosas, como decía, pueden cambiar, pero todo cambio obra para bien. Siempre, siempre es así. Siempre es así. Hoy es un buen día para dejar a Jesús subir a tu barca. Hoy es un buen día para ir un poquito más adentro, para dejar un poco ahí la tierra firme y meterte en las aguas que son inestables, las aguas. Pero si el Señor está ahí, no pasa nada. Vos confiá, vos dejate llevar por Jesús. No te resignes a los sueños que Él puso en vos. No te olvides que a lo que te llamó es mucho más grande que quizás lo que vos hoy estás pensando. No te olvides. El Salmo 138:8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y así va a ser. Pensá en esto, decilo para vos mismo, para adentro. El Señor va a cumplir su propósito en mí. ¿Estás seguro de eso? ¿Lo crees? Ahora decíselo al de al lado. El Señor va a cumplir su propósito en vos. Porque así es Él. Porque así es Él. Así que hoy te quiero animar. Hoy fue cortito, me apiadé por el calor. Pero hoy te quiero animar a que sea lo que sea la decisión que hoy tengas que tomar en tu vida, la tomes.
Si a lo mejor tenés que reconciliarte con el Señor, lo hagas. Si a lo mejor tenés que decir, Señor, venía medio flojeli, hoy quiero ir mar adentro, hoy quiero responder a ese llamado, hoy voy a volver a echar las redes en tu nombre. Hacelo, porque hoy es el día. Es como dice la Biblia, hoy es el día de la salvación. Mañana no sabemos qué va a pasar. Hoy es el día, hoy es el día. ¿Te animás? ¿Creés que debajo del agua hay un montón de peces para vos? Muy bien, muy bien. ¿Oramos? ¿Les parece? Tomate un tiempito primero ahí, siempre como me gusta hacer para no ser molesto, un tiempito de silencio. Y que vos puedas hablar ahí con el Señor. Que vos sabés lo que hay en tu corazón, sabés cuál es el llamado, sabés cuáles son tus sueños, sabés esas noches que estuviste pescando sin éxito. Decile al Señor, hoy voy a echar las redes en tu nombre de vuelta. Hoy lo quiero hacer. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por nutrirnos, por invitarnos a tu casa, por prepararnos un banquete espiritual, Señor. Y hoy nos queremos identificar con Pedro, Señor. Queremos ser esos hombres, mujeres valientes que quizás en medio del cansancio, quizás inmediatamente después de una derrota, quizás en temor, quizás en frustración, o quizás en confusión, pero queremos echar las redes una vez más, Señor. Pero no hacerlo como lo veníamos haciendo, hacerlo en tu nombre, hacerlo porque vos nos estás animando a hacerlo, Señor. Así que hoy en el nombre de Jesús volvemos a echar nuestras redes, Señor, para que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Señor, queremos responder a ese llamado, sea cual fuere, Señor. Queremos decirte sí, amén, acá estamos, Señor. Quiero intentarlo de nuevo, Señor. No quiero quedarme en lo que fue. Hoy quiero mirar al futuro, quiero ir aguas adentro, quiero ir aguas más profundas. Señor, hoy quiero creerte, hoy decido creerte. Señor, como iglesia acá estamos, te buscamos, te necesitamos. Entendemos que vos sos el mejor capitán que nuestra barca puede tener. Por eso nos rendimos, nos caemos de rodillas delante tuyo para decirte, Señor, entiendo que mi debilidad es bastante grande, pero no voy a tener miedo. Me voy a aferrar a tu mano, me voy a levantar. Y aunque quizás mañana el día sea difícil, quizás la semana sea difícil, y a lo mejor probablemente me desenfoque por un momento, yo quiero recordar que vos sos el que me llamaste a ir mar adentro, Señor. Así que acá estamos, rendidos a vos, Señor, apasionados por vos, enamorados de vos, sobre todo en una época tan especial en la que celebramos tu venida para venir a rescatarnos, Señor. Acá estamos, somos tuyos, te pertenecemos. Nos arrepentimos de nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestras faltas. Y hoy, Señor, celebramos tu amor en nuestras vidas. Así que con toda alegría, con todo gozo, con nuestras voces bien animadas te decimos, Señor, gracias por este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.